Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, vamos a hablar de lo que es el magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia no es algo como lo tiene Roma, como algo fijo, lleno de dogmas y lleno de una doctrina herética, equivocada, blasfema y diabólica, como es el magisterio romano. Está totalmente fuera de las escrituras, pero hay un magisterio que es verdadero y es el magisterio del Espíritu Santo, el cual él capacita a los pastores y maestros para que puedan ser predicadores de la palabra, enseñadores de la palabra. Entonces, pero no es algo fijo como que nosotros tenemos que seguir a los hombres. Dios nos ha dado libertad para que podamos leer las escrituras, porque el problema es el encajonamiento que hay en ciertas doctrinas, las cuales los hombres no se pueden salir de esa interpretación. Para eso está el Espíritu Santo, para iluminarnos a la doctrina verdadera. Pero para eso hay que estudiar, estudiar y estudiar. Y con la guía del Espíritu Santo podemos llegar a la verdad. Por eso la palabra dice que sigamos la verdad en amor. Dios no nos llamó a seguir a los hombres, sino a seguir la verdad en amor. Entonces leemos acá que dice que el mundo no le ve ni lo conoce. O sea que para tener al Espíritu Santo yo tengo que creer. Y yo no creo, nunca voy a tener al Espíritu Santo. Creer en el Dios verdadero, creer en Jesucristo, como dice en 5:20 de Primera de Juan, Jesucristo, el Dios verdadero. El catolicismo y toda la secta tienen un Cristo falso. Por eso ellos no pueden recibir al Espíritu Santo porque están creyendo en algo falso. Es como que usted tiene $2 millones de billetes falsos. Usted lo puede tener, pero cuando va a hacer efectiva una compra, le resulta que es todo falso. Y es lo mismo con la religión, con el catolicismo. El catolicismo un día se va a presentar delante de Dios, los católicos, Dios primeramente no los conoce, y van a ver que no tienen el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación. Nosotros cuando creemos por la obra de Jesucristo, por el sacrificio de Cristo, se nos ha perdonado todos nuestros pecados. Cuando se nos perdonan todos los pecados, el día que nosotros creímos, viene el Espíritu Santo y Él nos empieza a guiar a toda la verdad. Asimismo dijimos que el Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación, la garantía de nuestra salvación. Cuando viene el Espíritu Santo no se va más. ¿Por qué? No se va más porque ya la deuda fue pagada. No hay manera de que eso sea anulado. O sea, Cristo compró a la iglesia por medio de su sangre preciosa, como dice en Hechos 20:28. Él pagó el precio, Él es nuestro Redentor, el que nos redimió. Así que la deuda está pagada, entonces el Espíritu Santo puede estar en el cristiano y no se va más porque la deuda está pagada. Si la deuda no hubiera estado pagada o pagada por la mitad, es obvio que se puede retirar, pero no, eso es imposible porque la deuda fue completamente pagada por Cristo. Entonces el Espíritu Santo es aquel que nos guía a toda la verdad, o sea, nos guía, nos abre el entendimiento, nos da sabiduría, nos da inteligencia para que podamos entender la sana doctrina. O sea, el catolicismo esto nunca lo va a entender, ni las religiones muertas y vacías nunca lo van a entender. Obviamente que hay diferentes interpretaciones, no es que el Espíritu Santo le da una interpretación a uno o le da interpretación a otra persona, a otro cristiano. No, es el hombre el que se equivoca e interpreta mal. Si yo tengo un intérprete que me interpreta otro idioma, pero yo entiendo mal lo que me dice el intérprete, no es culpa del intérprete, sino es culpa mía. Por eso hay que estudiar, estudiar y estudiar y ser honestos. Y no ser religiosos ni fanáticos con una doctrina. Por ejemplo, si una persona es católica, va a tratar de torcer las escrituras hacia su religión, hacia su fanatismo. Sucede mucho con los calvinistas. Los calvinistas tuercen las escrituras para llevarlo a su creencia, a su falsa creencia, a su oscura creencia, que es el calvinismo. Ellos entienden
y tienen una doctrina totalmente torcida. Entonces acomodan las escrituras conforme a su secta o a su fanatismo. Por eso, para tener una debida interpretación de las escrituras, primeramente tenemos que creer en Jesucristo, reconocerlo como nuestro único y suficiente Salvador. Así se perdona nuestro pecado, puede venir el Espíritu Santo y Él nos puede enseñar. Él obviamente que tiene sus maestros que ya trabajaron antes que nosotros. Es como ir a la escuela. Un maestro, ¿por qué nos puede enseñar? Porque ya él primeramente nació antes que nosotros. Estudió, se capacitó, fue a la universidad, se preparó, se recibió como maestro. Estamos dando un ejemplo en la escuela. Y nos puede enseñar. ¿Por qué nos puede enseñar? Porque estuvo antes que nosotros. No es que es más que nosotros, sino que estuvo antes que nosotros. Entonces nos puede enseñar. Nosotros de niños fuimos a la escuela, jóvenes, fuimos y estudiamos. Pero hubo alguien que nos enseñó, un ser humano que nos enseñó. En la iglesia también pasa algo semejante. No quiere decir que ese maestro o ese pastor tenga la verdad absoluta de la doctrina, porque eso no existe. El Espíritu Santo ilumina, porque todo lo que es creación, la iglesia está compuesta por hombres y mujeres que son imperfectos, obviamente. Por eso la iglesia es columna y baluarte de la verdad, pero no es la verdad, porque si la iglesia fuera la verdad, la iglesia sería la salvadora del mundo, o nosotros tendríamos que seguir a la iglesia y sería como seguir a los hombres. Dios no nos mandó a seguir a los hombres, sino nos mandó a seguir, a creer y a seguir a Jesucristo. Y es el Espíritu Santo el que nos ilumina en la doctrina. Dijimos que Él prepara a sus hombres, los capacita y después ofician, digamos, o operan como nuestros maestros aquí en la tierra. El Espíritu Santo trabaja de esa manera porque así lo estableció el Señor, porque Él mismo constituyó evangelistas, pastores y maestros. Él mismo los constituyó, el Señor mismo puso pastores y puso maestros. Los pastores se dedican más al cuidado y los maestros más al estudio de la palabra y pueden enseñar al pueblo. El pastor por lo general se queda, digamos, en la doctrina. Por lo general los pastores van a un seminario, estudian y es muy raro o no es tan frecuente que un pastor siga estudiando. Porque una vez que se aboca a las ovejas, le lleva mucho tiempo el cuidado de las ovejas. Es como un padre de familia que tiene que estar cuidando acá, allá, que se enferma un hermano, que esto, que el otro, muchas actividades, y no tiene tanto tiempo para estudiar. Pero Dios levanta maestros de la palabra, que estos maestros pueden enseñar la palabra porque tienen más tiempo para estudiar. Y esa es por eso el Señor pone distintas funciones. Entonces el Espíritu Santo es el verdadero intérprete de las Escrituras, la cual ilumina a estos maestros, a estos pastores, a los evangelistas, también porque el Espíritu Santo le tiene que revelar a los evangelistas que evangelizan, digamos, valga la redundancia, lo que es la salvación, qué es lo que sucedió en la cruz, en el Hades, en la resurrección y en la ascensión. La obra completa de Jesucristo necesita ser revelada a los evangelistas. Los evangelistas tienen que tener muy en claro lo que es la salvación. Pero toda esa operación, todo ese magisterio es del Espíritu Santo. Por eso es necesario, menester, tener al Espíritu Santo, tener al Maestro. Si usted no tiene un Maestro, ¿cómo va a aprender? Él es el Maestro por excelencia y a la vez Él levanta maestros que el Espíritu Santo va guiando hacia ciertas personas, hacia ciertos maestros, para que nos enseñen algunos puntos de las doctrinas que no podemos entender claramente. Entonces, podemos leer en 40, Génesis, vamos a leer algo que dijo José, y es importante entender que el verdadero maestro de la iglesia no es el Papa, no es un pastor, digamos, no es un maestro, no son los curas, estos curas falsos, ni el Papa falso, no. Porque al mismo Papa se le preguntó ¿a qué vino Cristo? Y dijo que no sabía. Así que imagínense lo que es ese grupo, ¿no? Los católicos, imagínense en qué oscuridad están. Si su líder no sabe, es bastante
bastante contradictorio. Dice en Génesis 48, dice, bueno, José responde a una pregunta que le hacen y dice, no son de Dios las interpretaciones. Interpretar significa explicar y declarar algo. O sea que el que interpreta, dijimos que eran como dos personas que interpretan de un idioma al otro y hay alguien en el medio, un mediador que interpreta y hace que dos personas de distintos idiomas puedan comunicarse y entenderse. En este caso nosotros está la Biblia y estamos nosotros. Entonces el Espíritu Santo es quien nos ilumina la mente para que podamos entender, nos abre el entendimiento el Espíritu Santo para que podamos entender la doctrina. Es la única manera, no hay otra manera. Porque estudiar sin el Espíritu Santo, como lo dije muchas veces, es estudiar con la luz apagada. Por más que dé vuelta las hojas, vaya para acá, se levante, haga esto, vaya aquello, es como estudiar sin luz. Es el Espíritu Santo el que nos ilumina y por eso podemos entender las Escrituras, debido a la iluminación del Espíritu Santo. Un católico dijo, un apologista católico muy estudioso, dijo que a él no le iluminaba el Espíritu Santo, que todo lo que él sabía era por su estudio. Si no lo ilumina el Espíritu Santo, no tiene nada. Por más que estudie, como le digo, usted puede estudiar, puede encerrarse y estudiar una semana entera, pero si tiene la luz apagada no le sirve de nada, va a salir como entró. Peor, porque perdió una semana de su vida. Y esta gente no puede hacer nada contra las Escrituras, no puede hacer nada contra la verdadera interpretación del Espíritu Santo. O sea que los maestros, los verdaderos maestros de Dios pueden enseñar, están capacitados para ser testigos de lo que vieron. O sea, lo que podemos ver en las Escrituras lo podemos transmitir al pueblo de Dios. Por eso Jesús le dijo a Pedro, a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Por qué le pudo decir eso? Que la llave de los cielos no son las llaves de Pedro, son las llaves de los cielos, del reino de los cielos. Le estaba dando autoridad para que pueda predicar. ¿Por qué tenía autoridad para poder predicar? Porque sus ojos se habían abierto, se había iluminado su entendimiento y pudo ver claramente que Cristo era el Hijo de Dios. Entonces, al saber eso, que Cristo es el Hijo de Dios, podía predicar. Entonces, todos los cristianos tenemos esas llaves del reino de los cielos, que es la predicación. ¿Por qué? Porque son las llaves del conocimiento del Hijo de Dios. Los pecadores o los impíos, cuando se les predica la palabra de Dios, se les está abriendo los cielos para que puedan creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Entonces todos los cristianos, la tenía Felipe, la tenía Pablo, la tenían los apóstoles, la tenía la iglesia, y así a través de los siglos se fue propagando el Evangelio. Entonces Roma no tiene el Espíritu Santo, por lo tanto su doctrina es totalmente falsa. Uno con solo leer el catecismo se da cuenta que es totalmente falsa, porque lo compara con las Escrituras y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es así de simple, así de sencillo. Hay otro versículo en 41:8, dice, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien lo pudiese interpretar a Faraón. O sea que el hombre ni los magos, todo lo que es los misterios de la doctrina es revelado por el Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo, yo les voy a enviar a uno que es como yo, el Espíritu Santo. Él puede estar con todos los cristianos a la misma vez. Por eso el Papa no puede ser el vicario, como dice. El vicario es un representante, que en este caso sería el representante de la cabeza. Y una cabeza manda a cada parte del cuerpo. ¿Cómo hace el Papa para enviar sus órdenes a todas las partes del cuerpo? Es imposible que un hombre pueda hacer eso. Apenas podemos manejar nuestro cuerpo, ¿cómo vamos a manejar el cuerpo o las mentes de millones y millones de personas? Pues el papado es totalmente falso. La cabeza verdadera de la iglesia, es Cristo, que está en el cielo. La cabeza de la iglesia es visible, sí, no la podemos ver porque está en el tercer cielo, pero un día la veremos, tal cual Él nos ve a nosotros. Entonces, las interpretaciones son del Espíritu Santo, son de Dios las interpretaciones, es la iluminación de Dios. Entonces, otro versículo
Bueno, 41:16 dice, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. O sea que todas las respuestas están en el Espíritu Santo. O sea, nosotros para conocer la verdad, por eso dice el apóstol Pablo, así en 4:15 creo que dice de Efesios, que sigamos el amor, la verdad en amor. La verdad, que sigamos la verdad. No dice que sigamos al hombre, no dice que sigamos a Roma, no dice que sigamos a la iglesia, no dice eso, no dice que sigamos a los hombres, dice que sigamos la verdad. ¿Cómo hacemos para seguir la verdad? Vamos a las Escrituras. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a las Escrituras porque en las Escrituras está toda la verdad. Porque lo dice en 160 del Salmo 119, la suma de tu palabra es verdad. Entonces, fuera de las Escrituras no hay nada con respecto a la verdad divina. Todo en las Escrituras es divino. ¿Por qué? Porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a las Escrituras, a analizar los textos, a analizar la doctrina, a analizar la falsa doctrina y denunciar la falsa doctrina, denunciar la mentira. Para eso el Señor capacita a algunos hombres suyos para que denuncien la verdad, si no es a toda la iglesia. Toda la iglesia tiene este entendimiento de la verdad y toda la iglesia puede denunciar la mentira. Si alguien conoce la verdad, puede decir esto es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque la Escritura dice esto, esto y esto. Entonces, siempre el Espíritu Santo nos va a llevar a las Escrituras. ¿Por qué? Porque en las Escrituras está la verdad, no hay otro lugar. Si usted va al catecismo, va a encontrar a la Iglesia Católica, va a encontrar un Papa, va a encontrar un purgatorio, va a encontrar una María Inmaculada, todas esas mentiras va a encontrar. Va a encontrar a santos que interceden, va a encontrar todo que, si lo podemos resumir en una palabra, es basura doctrinal. En cuanto a doctrina es basura. ¿Por qué? Porque no sirve para nada. Lo único que sirve es las Escrituras. Y siempre el Espíritu Santo no nos va a llevar al catecismo, el Espíritu Santo. No nos va a llevar a Roma, el Espíritu Santo. Nos va a llevar a las Escrituras. Porque es el medio por el cual nosotros podemos conocer al Hijo de Dios. Las Escrituras. Entonces por eso hay que estudiar, hay que estudiar y hay que estudiar. Somos falibles, pero el que nos enseña es infalible, o sea, el Espíritu Santo. Él es infalible. El intérprete es el que interpreta correctamente las Escrituras. Ahora, si el hombre se equivoca y quiere ser un cristiano, se puede equivocar siendo honesto, se puede equivocar. Pero el Espíritu Santo siempre va a estar, digamos, entre comillas, luchando y trabajando para que ese cristiano entienda la sana doctrina. Es un trabajo que a veces lleva bastantes años, pero si un cristiano se predispone y se entrega de lleno con un corazón abierto al Espíritu Santo, el Espíritu Santo siempre le va a enseñar la sana doctrina. Los que no entendemos somos los hombres, la sana doctrina, porque la sana doctrina concuerda una cosa con la otra, no tiene fisuras la enseñanza del Espíritu Santo. El hombre sí se puede equivocar, por eso tenemos que estudiar, revisar, estudiar, revisar, estudiar, revisar, porque eso es como un pulimiento, es algo como que se está puliendo, puliendo, puliendo y cada vez tiene más brillo y más perfección. Lo que hace el Espíritu Santo en un maestro de la palabra, en este caso, o en el cristiano de a pie, como se puede decir. Estamos diciendo de a pie porque el 99% de los cristianos trabajan, tienen sus familias, tienen sus problemas, tienen sus dificultades, tienen sus alegrías, sus tristezas, y a veces no tienen tanto tiempo de estudiar las Escrituras. Pero hay ciertas personas que el Señor prepara para que puedan estudiar las Escrituras y puedan, como dice la palabra, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Quiere decir que la iglesia defiende la verdad contra la mentira de Roma en este caso, o de las sectas, o del diablo mismo, o del hombre mismo que es enemigo de Dios. Entonces es el Espíritu Santo, y como dice José, de Dios son las interpretaciones. Entonces vamos a ver el magisterio del Espíritu Santo. Dice
En 14:26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Entonces, es el Padre el que envía el Espíritu Santo a la tierra. El día de Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre la iglesia y se levantó la iglesia, como dije en otros videos, cuando Dios hizo a Adán y su muñeco de barro y sopló aliento de vida y el hombre Adán fue un alma viviente. Sucede algo semejante con la iglesia era como un muñeco de barro, pero no se había levantado todavía, no tenía vida, o sea, como que no había nacido, si se puede decir. Porque Adán, cuando Dios le sopla, Adán fue un alma viviente, o sea que como nació y se levantó Adán. Así la iglesia también. El día de Pentecostés, allí en Hechos 2, la iglesia se levantó para nunca más volver a su estado de muerte, se puede decir, o su estado de como estaba Adán, como un muñeco inerte, allí sin vida, digamos. O sea, los apóstoles habían recibido instrucción y todo, pero todavía no era la iglesia. La iglesia se levanta cuando viene el Espíritu Santo sobre todos sus miembros. Entonces, como Adán se levantó la iglesia, se puede decir de alguna manera. A veces no se pueden tener las palabras exactas para describir una realidad espiritual o una realidad bíblica. Cuando viene el Espíritu Santo es como cuando se nos viene el Espíritu a nosotros, tenemos vida. Si nosotros tenemos espíritu, tenemos vida. Y si no tenemos espíritu, no tenemos vida. Eso es lo que quiero decir con respecto a la iglesia. La iglesia nació allí en Hechos capítulo 2. Y de ahí en adelante se sigue hasta el día de hoy. Se pide y se dice, dame el nombre de tus pastores, etc. Eso no tiene ninguna incidencia, porque si yo estoy acá es porque han existido pastores verdaderos y existió siempre una iglesia verdadera al margen de Roma, porque Roma nunca tuvo nada que ver con la iglesia de Cristo. Lo único que tuvo que ver es que siempre mató cristianos. Eso es lo que ha hecho el catolicismo y lo que ha hecho Roma, matar cristianos. Nunca tuvo nada que ver con la iglesia verdadera. La iglesia verdadera siempre estuvo huyendo de los asesinos de Roma, pero que tenga algo que ver Roma con el cristianismo, nada, porque Roma siempre fue pagana, nunca fue cristiana. Se puede ver ahora mismo con el Vaticano y todo. Italia es uno de los países más católicos del mundo y sabemos que el catolicismo es totalmente pagano, lleno de idolatría. Así que la iglesia nunca tuvo nada que ver con Roma. La iglesia siempre se mantuvo al margen, digamos, o paralela al romanismo o a las sectas. Nunca fue una sola cosa, digamos. No es que el catolicismo se separó de la iglesia, ni la iglesia se separó del catolicismo. Nunca estuvieron unidas, que es diferente. Siempre la iglesia verdadera anduvo escondiéndose porque los mataban, los torturaban, los tiraban a los leones. No era cualquier cosa. Entonces el cristiano verdadero tiene que andar huyendo. Por eso piden, dice, dame un pastor. ¿Cómo va a haber pastores si los mataban a todos? Si estamos hoy aquí es porque existieron verdaderos cristianos. Que no se conozca el nombre es otra cosa. Es como mi descendencia. Me dice, bueno, decime tu árbol genealógico. Y no sé, hasta mi abuelo después no sé. No sé quién fue, pero que estoy vivo, estoy vivo. Si hay un árbol genealógico en mí y en mi familia, la prueba es que estoy acá. Esa es la prueba. No me pueden decir que yo no tengo árbol genealógico. Tengo árbol genealógico porque estoy vivo, porque estoy acá, porque tengo una ascendencia, si se puede decir. De alguna manera, tengo un abuelo, un tatarabuelo, aunque no sé quiénes son, porque hasta mi abuelo no se conoce más nada, si puedo decir un caso particular, un caso personal. Mi abuelo fue una persona que nunca habló de sus padres porque fue huérfano, y hasta ahí nosotros conocemos. Y como eran las personas de antes que no hablaban mucho, nunca supimos nada. O sea que sabemos hasta mi abuelo y después no sabemos quiénes son
nuestra ascendencia, no tenemos ni idea. Sí, de parte de mi madre un poquito más, pero... Y es lo mismo con los pastores, ¿cómo es? No tiene nada que ver decir, dame un nombre de tu pastor del año 100, 200, eso tiene nada que ver. Lo importante es que estamos acá y que si ellos existieron, existieron. Mi tatarabuelo existió, por supuesto que existió, no sé quién fue, pero existió. Entonces totalmente ridículas son esas preguntas, ¿no? Esas preguntas de niño que no tienen ningún fundamento y son totalmente obtusas, ridículas, porque lo que hay que ir a lo verdadero. Yo soy un hijo de Dios, yo estoy acá. ¿Qué importa si yo sé quién fue mi tatarabuelo o quién no fue? Lo importante es que yo estoy acá. Tuve un tatarabuelo y lo demuestra que yo estoy acá. Ese es el punto. Y si hubo verdaderos pastores a lo largo de toda la historia, desde la resurrección de Cristo y la ascensión a los cielos hasta el día de hoy, lo demuestra de que hay cristianos en la tierra. Eso demuestra que siempre hubo buenos pastores, pastores verdaderos, y como se los dice, pastores protestantes. Siempre el Espíritu Santo estuvo trabajando con la iglesia. Siempre el Espíritu Santo se mantuvo al margen, digamos, se puede decir, del paganismo romano. El Espíritu Santo ni los conoce a los romanos, entre comillas, ¿no? Porque Dios sabe todas las cosas. No los conoce en el sentido de que ellos no creen en Dios, no creen en Jesucristo. Por eso estamos diciendo que Dios no conoce a los católicos. Entonces no los puede, ¿cómo les va a enseñar si no los conoce? Por eso la verdadera doctrina es instruida por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que enseña la verdadera doctrina. Y para tener la verdadera doctrina hay que pertenecer a la verdadera iglesia que cree en el verdadero Dios. Entonces sí se puede, es como ir a la escuela. Si usted no va a la escuela, por más que haga lo que haga, no va a poder aprender. Y es lo mismo con la doctrina. Si usted no es de la verdadera iglesia, aquella que ha creído en el Dios verdadero, que se le han perdonado los pecados y ha venido el Espíritu Santo, usted nunca va a aprender la verdadera doctrina. La puede aprender, digamos, en el sentido intelectual, pero no la va a entender. Yo puedo estudiar, qué sé yo, ingeniería atómica y me puedo memorizar de 100 libros de ingeniería atómica, pero nunca voy a entender nada. Puedo tener una buena memoria nada más, pero no voy a entender nada, porque eso es la interpretación de las escrituras. Se nos corre un velo y podemos entender las escrituras, es por revelación. La sola escritura es por revelación, es una revelación. La sola escritura es revelación, es un secreto, como hablé de la sola escritura. Es un secreto. Es como estudiar. Si usted no va a un colegio y estudia y no ve los libros que tiene el profesor o el maestro preparado para usted, usted nunca va a aprender. Si usted fuera de la escuela quiere aprender, no va a aprender porque los libros y todo está dentro. Es como algo secreto, es como algo reservado para los alumnos. Y así sucede con el magisterio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene reservado cuando empiezan los años, siempre el maestro o profesor le dice, bueno, los libros que tienen que ir comprando durante el año. Y así sucede con la iglesia del Señor. Cuando uno cree, pasa a formar parte de esa escuela, de ese lugar que es llamado iglesia, donde el Espíritu Santo tiene algo para nosotros, sea el profesor o el maestro nuestro. Y ese algo, ese libro, es la Biblia, son las Escrituras, no es otra cosa. Entonces, uno estudia con esos libros. Cuando uno va a la escuela, estudia con un determinado grupo de libros, y son esos libros y nada más. El que no va a la escuela, el que no está inscrito en la escuela, digamos, desde afuera nunca va a aprender lo que aprende el alumno que está dentro de la escuela. O sea, nosotros somos la iglesia del Señor, y el Espíritu Santo es nuestro maestro, el cual pone también maestros, como dijimos, maestros hijos de Dios, que estuvieron antes que nosotros, se prepararon antes que nosotros y nos pueden explicar algunos versículos o muchos versículos que nosotros no entendemos y nos pueden explicar la verdadera doctrina, la cual nosotros sacamos nuestras conclusiones, hacemos nuestros estudios, porque hay que estudiar. Por eso ese es el problema. Hay que leer primero, hay que leer. Son 4 cosas que yo tomé para mí y se lo comunico. Hay que leer si se puede toda la escritura, y varias veces en la vida. Hay congregaciones que le dicen a sus miembros que lean toda la Biblia en el menor tiempo posible, pero creo que le dan como un año más o menos. Creo que en un año se puede leer la Biblia, en menos también. Pero creo que son
ahora no recuerdo, ahora perdí la cuenta, pero son como algunos capítulos que uno tiene que leer por día, los cuales cuando termina el año se leyó toda la Biblia. Por lo menos eso para empezar, leer y leer para tener un pantallazo general de toda la Escritura. Después estudiar, hay que estudiar, eso es algo que es un ejercicio mental, que el cerebro le gusta más la diversión, le gusta más el pasatiempo, le gusta, o sea, la holganacería, holgazana, no me sale la palabra de holgazán, como la mente es holgazana. Pero uno tiene que, es como el cuerpo que cuando uno va al gimnasio, empieza el gimnasio, a uno le cuesta arrancar. El primer día bien, uno va emocionado, ya el segundo va medio cansado, ya el tercero ya no quiere ir, pero hay que hacer un esfuerzo hasta que el cuerpo se acostumbra al esfuerzo. Sucede lo mismo con la mente. Cuesta mucho estudiar, y aún los que, si se puede decir, nos gusta estudiar, nos gusta indagar, nos gusta investigar, llega un momento que la mente está cansada también, pero se tiene que esforzar la mente por alcanzar más conocimiento. Por eso es la llave del conocimiento del Hijo de Dios. Nosotros queremos conocer más al Hijo de Dios. Eso nos mueve, el amor al conocimiento del Hijo de Dios, que están en las Escrituras, ¿no? Por eso el apóstol Pablo dijo, ahora conocemos oscuramente por medio de las Escrituras. Conocemos a Dios oscuramente, pero un día le conoceremos como yo fui conocido. Un día lo vamos a ver al Señor cara a cara, pero ahora lo podemos ver a través de las Escrituras con la iluminación del Espíritu Santo. Esa es la diferencia que nos ilumina, que podemos estudiar con la luz prendida. Entonces, leer la palabra. Segundo, estudiar, que es lo que más cuesta, digamos. O digamos, vayamos por nivel. Primero leer no cuesta tanto, digamos, cuesta, pero hay que hacerlo. Después estudiar, usted agarra algo y empieza a estudiar como un estudio. Estudia lo más que puede. Y después memorizar, tratar de que los textos, igualmente es algo natural, porque uno cuando lee, los textos le van quedando solo en la mente. Y analizar, que es lo más difícil, analizar. Es como entrar en un laboratorio donde usted pone algo, pone otra cosa y como el químico, ¿no? Que a veces le explotan las cosas, ¿no? Pero es así, analizar, ir al laboratorio, desmenuzar los versículos, desmenuzar los textos, estudiar gramática, que también es algo que cuesta. Para el que no le gusta la gramática, o no estudió gramática, o no ha llegado muy lejos en los estudios seculares, en la secundaria, etcétera, o en la universidad, le cuesta un poquito más. Pero hay personas que les gusta mucho la gramática, o son profesores de gramática, y para ellos es fácil. Entonces es vital y fundamental saber esas cosas, ¿no? El análisis de los textos, poder analizar un texto, desmenuzar el texto y llegar a su verdadera interpretación. Por eso el Señor prepara ciertos maestros que tienen esas capacidades, que nos pueden explicar las Escrituras y nosotros las podemos entender. Y podemos decir, era así. Yo tanto que luché por entender, pero había sido de esta manera. Por esto y por esto. Entonces uno llega a una madurez espiritual, a una madurez doctrinal, si se puede decir. Una madurez donde uno entiende cada día mejor las Escrituras, entiende mejor la doctrina y se le hacen más fácil otras cosas, porque hay cosas que al principio nos parecen difíciles, pero a medida que va pasando el tiempo y vamos superando esas cosas que nos parecían difíciles, y con el tiempo, después quizá un año pase y lo vemos tan fácil después de un año, cuando en su momento nos parecía sumamente difícil eso. Y lo que ahora nos resulta difícil, dentro de un año nos va a resultar nada, fácil, re fácil. ¿Por qué? Porque vamos aprendiendo, vamos estudiando, nos vamos esforzando. Y todo eso lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Tanto el querer y el hacer y el amor que nosotros tenemos por Dios, porque es como que Dios no nos obliga, digamos. Él quiere que nosotros lo amemos a Dios voluntariamente, que estudiemos voluntariamente. O sea,
que hagamos todo por voluntad. Qué lindo que es cuando alguien nos ama, pero nos ama de su propia voluntad, no porque yo le obligo a que me ame. Yo hago las cosas porque amo a Dios y eso es lo que agrada a Dios. Que voluntariamente queramos estudiar, querramos estudiar. El Espíritu Santo siempre está dispuesto. Por eso dijo el apóstol, el Espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. La carne siempre va a tirar a la pereza, a hacer holgazán. Tanto la mente como el cuerpo, como todo nuestro ser siempre va a querer descansar y tener una vida de entretenimiento, digamos. Por eso Facebook, TikTok, todo lo que son las redes, así, son de entretenimiento. Entonces la gente se tira de cabeza, pero al estudio, la iglesia, le cuesta mucho estudiar. El problema de la iglesia es la desidia, es la falta de interés en el estudio de la palabra. Por eso él levanta pastores, más maestros, como dije, maestros, profesores de la palabra, que son apasionados de la palabra. Entonces, todo un beneficio para el cuerpo, ayudando al cuerpo de Cristo a que el cuerpo de Cristo tenga más luz y pueda refutar las mentiras del diablo, del hombre y de Roma en este caso. Porque Roma ha contaminado el mundo con su falsa doctrina, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonios de Cristo. El mismo Señor Jesucristo enseñó sola Escritura. Él dijo, escudriñar las Escrituras porque ellas hablan de mí. Las Escrituras no hablan de Pedro como Papa, no hablan del purgatorio, no hablan de Roma, no hablan del catolicismo, no hablan de la Iglesia Católica Romana Apostólica, no habla la Escritura. La Escritura, Jesús mismo dijo, la Escritura habla de mí. De mí. Esa es la diferencia. Por eso Roma le aterra a las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras no habla del catolicismo. ¿De quién hablan las Escrituras? De Cristo. Y el catolicismo romano es enemigo de Cristo. Por eso ellos debaten, discuten con respecto a la sola Escritura. Es el documento de la sola Escritura. El documento es la Escritura. Se le preguntaría a estos católicos que discuten, que van en contra de la sola Escritura, si ellos comprarían algo sin Escritura. Comprarían una casa y le dice, bueno, le vendo esta casa, bueno, págueme y punto, chao. No, pero usted va a reclamar los papeles que esa casa le pertenece. Esto es lo mismo. Tiene que haber papeles, tiene que haber un documento que avale. No podemos hacer las cosas en el aire. El católico tanto que se da de legal, que somos la iglesia verdadera y son totalmente falsas. ¿Por qué? Porque no tienen papeles. Son indocumentados. Ellos tienen documentos, pero sus documentos son falsos. El magisterio, el catecismo, la tradición, esos son documentos falsos. Es como una persona extranjera que está en su país y anda por todo su país con documentos falsos. No pertenecen. Y la iglesia verdadera tiene los documentos verdaderos, que son las Escrituras. No necesitamos más nada. Es como una célula de identidad. Usted no necesita más nada. Solamente con ese comprobante usted se identifica. Nosotros nos identificamos con las Escrituras, no tenemos más nada. Entonces es el Espíritu Santo el maestro en la iglesia. Dice que el Padre lo enviará. Y todo lo que dice el Espíritu Santo son palabras del cielo. Pero cómo Él se mueve, no es como en el pentecostalismo que dicen ellos, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. En el catolicismo es Roma me dijo, Roma me dijo, Roma me dijo. En la iglesia verdadera es Dios me dice, pero hay un medio, no es una voz, digamos, aunque Dios siempre puede hablar con una voz directa a nosotros en una situación específica. Pero Dios habla por las Escrituras. Hay un medio por el cual habla el Espíritu Santo. Y es por medio de las Escrituras. Por eso es la profecía más segura, como dijo Pablo, que alumbra como una antorcha en lugar oscuro. Las Escrituras. Si usted quiere llegar a una correcta interpretación de la doctrina, no tiene que salirse de las Escrituras. Porque es como...
Si usted quiere entrar en una cueva oscura, pero no lleva la antorcha, se va a perder. Si empieza a escuchar, usted siempre, el hombre, el maestro de la palabra, le va a aclarar muchísimos puntos. Pero es algo que ya el Espíritu Santo trabajó en usted y el Espíritu Santo usa a sus maestros para que confirmen todo eso y el Espíritu Santo usa a estos maestros humanos, se puede decir cristianos, verdaderos maestros de la palabra, que le amplían el conocimiento. ¿Por qué? Porque ellos estudiaron antes que nosotros y Dios les iluminó. Dios es un Dios galardonador de aquellos que le buscan, como dice la palabra. Si hay un maestro de la palabra que tiene entendimiento, es porque ha buscado de Dios, se ha esforzado. Acá vale mucho el esfuerzo para conocer la sana doctrina. Lleva muchísimo esfuerzo y una vida entera de estudio. Entonces, lo que podemos decir nosotros, que todo pasa por el filtro de la palabra. Por eso dijo el apóstol Pedro que no es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir? Que la interpretación no es del hombre, sino que la interpretación tiene que pasar por las Escrituras con la iluminación del Espíritu Santo. Es delicado el tema porque el error de una persona puede llevar al error de muchos. Entonces hay que tener mucho cuidado y ser muy responsable en el estudio de la palabra y ser minuciosos y ser delicados y tener una vista aguda para tener el menor grado de equivocación, digamos. O sea, estar muy atento a la iluminación del Espíritu Santo, porque es como dijimos, está una persona que habla inglés, otra que habla castellano, entonces traduce, viene un traductor en el medio, un tercero, que traduce. Entonces habla la persona en inglés y viene el traductor y lo traduce al castellano. El que escucha el castellano tiene que estar muy atento a lo que traduce el traductor, porque si no escucha bien, va a entender mal. ¿No es cierto? El inglés dice red, por ejemplo, algo fácil, red. El traductor dice rojo, o sea, tradujo desde el inglés al castellano, tradujo rojo. Entonces, el que entiende castellano, el que entiende español, dice, y entendió rosa. Entonces, no es culpa del que habla inglés, ni del intérprete, sino de aquel que escucha. Entonces, eso es lo delicado, estar atento y ser minuciosos y estudiar y reestudiar un tema para cuando uno llega a lo correcto estar completamente seguro de lo que está hablando. Entonces puede pedir que se le repita la palabra. Puede decir, no entendí bien porque algo acá no concuerda. Entonces el intérprete vuelve a repetir y dice rojo. Entonces escucha, era rojo. Entonces revé, entonces es rojo. Por eso digo que hay que estudiar y volver a estudiar para poder pulir la doctrina y tratar en la medida posible no lanzarse a decir algo que no ha sido pulido. Por supuesto, no somos perfectos, nadie es perfecto, ningún ser humano es perfecto, ningún cristiano es perfecto, pero en la medida que se pueda, tiene que estar la doctrina lo mayormente pulida posible. Por eso lleva mucho tiempo, no es de un día para el otro. Un ingeniero no es ingeniero de un día para el otro, de una semana para el otro, sino que le lleva toda una vida prácticamente estudiar ingeniería, medicina, abogacía, o lo que sea, cualquier profesión. Y con el estudio de la palabra y la doctrina es similar. O sea que tener una sana doctrina nos lleva toda la vida, no es de un día para el otro. Yo hace 35 años que conozco al Señor y es todo un tratamiento de muchos años para llegar a algunas afirmaciones con respecto a la doctrina, entender la salvación, etc. Pero lo principal es entender la salvación. De ahí en más, todo se hace mucho más fácil. Saber que la salvación no se pierde. Por ejemplo, eso es fundamental. Eso lo enseña. ¿Quién lo enseña? El Espíritu Santo.
por círculos pentecostales o arminianos se dice que la salvación se pierde. Inclusive dicen que la doctrina de que la pérdida, el salvo siempre salvo, como se dice comúnmente, es totalmente diabólica. Lo cual, si nosotros vamos a la Escritura, no es diabólica, sino que es del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a las Escrituras. Ellos dicen es diabólica esa doctrina. ¿Pero en qué se basa? Vamos a ver si es diabólica o no es diabólica. ¿Cómo hacemos para comprobar si es diabólica o no es diabólica? Por medio de las Escrituras. Entonces yo voy a las Escrituras, me dicen por ejemplo Juan 1:12 que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien. Entonces el arminiano dice que la salvación se pierde. Entonces la Biblia, la palabra en Juan 1:12 me dice que el que cree es hijo. La pregunta sería, ¿un hijo puede dejar de ser hijo? ¿Cuál sería la respuesta del arminiano o en el que cree que la salvación se pierde? Y me va a decir que no. Entonces, si yo creo y soy hijo, no puedo dejar de ser hijo. Entonces quiere decir que la salvación no se pierde. Eso sería un argumento que destruiría la pérdida de salvación. Pero como el fanatismo y dice, no, pero se pierde. Si no entiende eso, no entiende nada. Se le preguntaría a la persona, ¿usted alguna vez podría dejar de ser hijo de sus padres? ¿Qué me diría la persona? Que no, es lo mismo acá. Si el Señor dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, le pide un pez, no le van a dar una serpiente, si le pide pan no le va a dar una piedra. ¿Cuánto más vuestro Padre? Dijo el Señor. Diciendo que Dios es más Padre. Por eso dice que es nuestro consolador y es nuestro abogado. Y dice que es nuestro defensor, aquel que nos ampara, que nos libera, que nos protege, es nuestro intercesor, el que habla a favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal, o hay personas que hablan a favor nuestro si nosotros necesitamos algo. Es el mismo Espíritu Santo que está obrando en los corazones. Nosotros necesitamos algo y bueno, Dios toca un corazón y hace que hable a favor nuestro y podemos obtener las cosas que necesitamos. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Es alguien que media, que está en el medio, como dijimos lo del traductor. Es un protector. Proteger significa resguardar una persona, animal o cosa de un prejuicio o peligro poniendo algo encima rodeándolo. Es nuestro protector el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro escudo. Es nuestro ayudador. Es aquel que presta cooperación y aquel que nos socorre en todas nuestras situaciones. Es el que nos socorre en la doctrina. Muchas veces me han pasado cosas o situaciones donde no entendía la doctrina. Como pasa en la mayoría de la iglesia no, o los maestros, o los pastores, más los pastores, nos llevan al estudio de la palabra a la iglesia, a las ovejas. Simplemente se abocan a hacer reuniones, culto, actividad y muy poco estudio. Entonces hay situaciones donde uno tiene que conocer la doctrina y me ha sucedido casos donde me ha venido una iluminación del Espíritu Santo con respecto a la doctrina. Me ha sucedido casos de cosas que ahora recién las entiendo por el estudio de la palabra, cosas que hablé hace 20 años atrás, que ahora recién las entendí, pero es algo que es como dice acá, alguien que nos socorre en el momento justo, porque había una situación de una hermana que estaba a punto de morir, pero ella me dijo, y yo creía una cosa, pero recibí otra en mi espíritu. Me dijo, yo no sé si me voy al cielo, me dice, o soy salva. ¿Por qué? Porque yo toda mi juventud fui a la iglesia, pero ahora me aparté porque me casé con un marido que nunca me dejó ir a la iglesia y tuve muchos problemas y nunca más pude ir a la iglesia. Entonces me preguntó si ella se moría y era salva. Entonces me vino la iluminación del Espíritu Santo. Estamos hablando 20, 30 años atrás. 25 años atrás. Y yo le dije, usted es salva, le dije.
usted si moriría hoy es salva. Pero yo tenía entendido otra cosa, porque en la iglesia me habían enseñado otra cosa. La religión me había enseñado otra cosa, que la salvación se perdía. Pero había alguien que tenía la verdadera interpretación, que era el Espíritu Santo. Y esas fueron palabras, una inspiración del Espíritu Santo. Digamos más una iluminación del Espíritu Santo. Yo le dije, usted hermana, usted es salva. Usted cuando creyó salvo. Y yo nunca lo había estudiado el tema porque en la iglesia tradicional no se enseña eso. Por la falta de estudio de los mismos pastores. Estamos diciendo que los pastores son personas que les cuesta estudiar por sus tantas actividades, ¿no? En última instancia no es tanto culpa de los pastores que no sepan más, porque llega un momento que la congregación se aburre de escuchar siempre lo mismo, porque el pastor está tan ocupado que no tiene tiempo de estudiar y de que Dios le pueda ir adoctrinando más el Espíritu Santo. Para eso están los maestros de la palabra, los profesores de la palabra, los que analizan los textos. Para eso están, para traer al pueblo luz, renovación, frescura en la doctrina. Entonces, ahora, pasando 25 años, lo pude entender, lo entendí hace unos años, gracias a Dios, pero después estamos hablando que yo dije algo, pero como dice acá la palabra, el Espíritu Santo es un consolador, alguien que nos socorre en el momento justo. Y fue una consolación para la hermana que yo le haya dicho eso con la iluminación del Espíritu Santo, que ella era salva. Y yo creía, por la enseñanza, que la salvación se perdía. Y después cuando le dije eso, yo dije, ¿pero qué dije? Estaba sorprendido de lo que yo había dicho. ¿Cómo puede ser que una persona apartada, que en última instancia no tenía la culpa porque su marido no la dejaba ir a la iglesia, pero otro punto es que la iglesia nos salva, no es por ir al culto que yo soy salvo. Yo soy salvo porque he creído en Jesucristo. Ir al culto es una consecuencia de la salvación. Pero yo en ese momento, la iglesia no estudia y la iglesia está en profunda ignorancia. Yo, como todos, estábamos todos en profunda ignorancia. Nosotros creíamos que una persona que no va a un culto se iba al lago de fuego. Son cosas, ahora la vemos como cosas tontas. Pero en ese momento yo no lo entendía. Entonces el Espíritu Santo es aquel que socorre y consuela. Consoló esa alma, consoló esa vida. Y a mí me hizo hablar algo que yo no entendía. Pero fue en ese momento, fue como una iluminación nada más. Porque yo para entender eso tuve que estudiar para entender que la salvación no se pierde. Pero fue como una situación de emergencia, digamos, donde el Espíritu Santo, por eso el Señor dijo que no nos preocupemos si nos juzgan, porque en ese momento el Espíritu Santo nos va a ayudar qué es lo que tenemos que decir. Y ese era el momento para la hermana, porque eran momentos cruciales. Era el momento crucial. La hermana era salva, pero si no tenía esa palabra de consolación, se iba a ir muy triste de esta vida. Y esa hermana se fue feliz, se despidió de esta vida feliz, porque en ningún momento le entró la tristeza. A pesar de que había sido muchos años que ella no pudo ir a la iglesia, no fue más a la iglesia, no pudo ir más a la iglesia. Fue a los últimos tiempitos, antes de enfermarse, fue a unas reuniones con nosotros. Pero ella, debido a que había 20, 30 años no había ido a la iglesia, se sentía condenada. Esa es la condenación del diablo, porque las Escrituras dice que cuando creímos fuimos hechos hijos de Dios. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, darnos luz en la doctrina. Por eso el Espíritu Santo es nuestro maestro y nuestro consolador y aquel que nos socorre, aquel que nos protege, aquel que nos patrocina, como dice acá, es defender, proteger, amparar, favorecer, apoyar o financiar una actividad, aportar el dinero necesario para el funcionamiento de una empresa, costear, satisfacer. Aún el Espíritu Santo mueve personas para que nos ayuden económicamente también, aunque parezca increíble. Así como estaba Elías, dice que se secó el río Quebar, creo que era, y no había más agua, no había más comida, pero dice que Dios envió cuervos que le trajeran agua y comida, ¿no es cierto? El alimento que Elías necesitaba. Y así el Espíritu Santo usa distintas personas para aún alimentarnos físicamente. Ese es el Espíritu Santo, ese es el maestro que tenemos nosotros, aquel que interpreta
las Escrituras. Nos fuimos por este lado porque es tantos años caminar con el Espíritu Santo, tenemos muchísimas experiencias con la actividad del Espíritu Santo. Cuánto Él ha hecho en nosotros y por nosotros, el maravilloso Espíritu Santo, que al venir, Él ha venido a glorificar al Hijo de Dios, al bendito Hijo de Dios, aquel que estuvo muerto, aquel que murió, estuvo 3 días en el Hades, la muerte no lo pudo contener y resucitó, y que ahora está a la diestra del Padre. Ese es el Espíritu Santo que nos ilumina y podemos tener un conocimiento del Hijo de Dios. El Padre es el que enviará al Espíritu Santo. Enviar es la palabra pempo en griego, que significa despachar específicamente en un mandato temporal, transmitir y otorgar o ejercer. Es transmitir. Aquel que transmite o difunde noticias. Es radiar, difundir por medio de ondas electromagnéticas, sonidos e imágenes. El Señor envió al Espíritu Santo para que nos anoticie de todas las cosas la voluntad del Padre. Por eso Él nos revela. Cuando nosotros estudiamos las Escrituras y no entendemos algo, y nosotros estamos metidos en esa enseñanza o en un versículo bíblico y no lo entendemos, pero el Señor ve nuestro esfuerzo, ve que queremos entender. Entonces Él nos ilumina el entendimiento y podemos entender un texto. Y podemos entender cosas que cambian totalmente la visión doctrinal nuestra teología. Pero tenemos que ser honestos, tenemos que ser sinceros, tenemos que dejar de lado la tradición, dejar de lado el fanatismo y entregarnos completamente al Maestro nuestro, que es el Espíritu Santo, el cual Él nos dará hombres que nos van a enseñar la doctrina, el privilegio. Como dice un dicho, cada uno tiene el maestro que merece. Entonces, si usted es honesto, si usted es verdadero, si usted deja el fanatismo de lado, deja la tradición, deja los nombres, las nominaciones, porque sucede mucho con el catolicismo, con el calvinismo, con los testigos de Jehová, etcétera, con todas las sectas, sucede que ellos no quieren, están aferrados a su secta. El día que, por eso el Señor un día me habló claramente, y esto es algo particular, no es doctrina, son experiencias mías que me han cambiado para bien, y acá está el fruto, porque el Señor dijo que la sabiduría se justifica por sus hijos. O sea que acá está el fruto de la sabiduría de Dios, que yo pude entender cuando el Señor me dijo una palabra interior para mí. Me dijo: vos tenés que romper todos tus ídolos. Y tuve una visión donde vi todos los predicadores que yo admiraba y los tenía allá arriba. Dice, entonces yo me vi como los reyes antiguos de Israel que rompían las estatuas, los ídolos, y a partir de ese momento me quedé con sola la Escritura. A partir de ese momento empecé a entender la doctrina. ¿Por qué? Porque los hombres son como cadenas que nos atan y no nos dejan entender la doctrina. Había hombres en mi época, cuando yo me entregué a Dios en el año 88, había hombres muy famosos como Gigi Ávila. Bueno, en esa época no había mucha comunicación como ahora. Ahora un cassette, había uno, no sé si alguien sabrá lo que era un cassette, o la radio, lo único que había, no había más nada. Estaba la televisión, que a veces estaba Jimmy Swaggart, que yo veía también antes de entregarme a Dios, lo veía Jimmy Swaggart, pero no había más nada. Entonces nosotros, toda nuestra teología estaba reducida a eso. A medida que iba pasando el tiempo, porque esos fueron años de avivamiento, digamos, donde el cristianismo se empezó a extender. Y el pentecostalismo, bueno, fue, digamos, tiene una doctrina que yo la he refutado mucho. A Gigi Ávila he hecho varios videos, a Gigi Ávila, gracias a que yo pude romper con ese ídolo. A mí nunca me llegaron las enseñanzas de Gigi Ávila, no sé, por algo. Después, estudiando la palabra, me doy cuenta por qué no me llegaban las enseñanzas de Gigi Ávila, porque tiene una enseñanza totalmente torcida. Pero si nosotros no dejamos ese fanatismo, nunca vamos a entender la doctrina. Por eso, como le dije a los hermanos pentecostales, se le dice: vos podés dejar de ser hijo. Y te dice que no, pero sí podés dejar de ser hijo de Dios. Eso es un fanatismo.
Si en lo natural no puede dejar de ser hijo de Dios, en lo espiritual menos, porque el Señor dijo, cuánto más vuestros padres os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. O sea que es más fuerte la relación espiritual que la natural, la carnal, terrenal. Entonces, si nosotros dejamos todo ese fanatismo, el calvinista también es tan fanático como el pentecostal, como el católico, hasta que no dejamos ese fanatismo que nos ata y nos encadena a errores doctrinales de hombres que dejaron un legado equivocado, porque el verdadero legado está en las Escrituras. Nosotros tenemos que ir a las Escrituras como fueron los bereanos. Dice que predicó el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo fue al tercer cielo. Imagínense la autoridad que tendría ese hombre para hablar la palabra de Dios. Sería algo tremendo. Sin embargo, los bereanos fueron a las Escrituras, diciendo que las Escrituras tenían más, ¿cómo se puede decir? No sé si más autoridad, sí, autoridad que un hombre que había ido al tercer cielo, el cual se le había enseñado el Evangelio. Porque el mismo Señor Jesucristo le enseñó el Evangelio de la salvación por gracia por medio de la fe, no por obras. Ese es el verdadero Evangelio. Escucharon los bereanos ese Evangelio y sin embargo fueron a las Escrituras. Fueron a alguien más que estaba más alto que Pablo, que eran las Escrituras, las mismísimas Escrituras. Entonces, ¿quién los guió a ello? ¿Quién los guió a ello? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro maestro y Él siempre nos va a llevar a las Escrituras. Porque le digo, es como un maestro que dice, bueno, compren determinado libro, que ese libro, en base a ese libro vamos a estudiar todo el año. Sería ridículo que el maestro no use ese libro o use otros libros. Es como que a usted le hace comprar un libro el profesor o el maestro y después use otros libros. Es ridículo que el Espíritu Santo le diga, vaya usted al catecismo romano, vaya a los padrecitos de la iglesia, vaya a lo que dice Roma. Es totalmente ridículo. El Espíritu Santo tiene un solo libro, una sola escritura, y esa es la Biblia, no tiene otra más. Ese es el Espíritu Santo y ese es nuestro maestro, el Espíritu Santo. Bueno, no se puede avanzar más, ya con esto será suficiente. Y ni siquiera pudimos hacer la introducción de lo que es el magisterio del Espíritu Santo, que es muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Pero bueno, tenemos un pantallazo de la obra y el magisterio del Espíritu Santo. Lo que tiene que quedar claro que el magisterio es divino en la iglesia, no es de hombre. Por eso el apóstol Pedro dijo que no es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir? Que la interpretación no sale del hombre. Es como los dos que hablan, que uno habla inglés y otro habla español. La interpretación no sale del que habla solamente o trata de adivinar, porque lo que hace la Roma y toda la secta es adivinar. Al no tener el intérprete, es como que la otra persona habla inglés y yo trato de adivinar a ver lo que dice, porque no tengo intérprete. Y eso es lo que hace el catolicismo romano. Todo lo que es el catecismo son todas hipótesis, conjeturas, suposiciones, que no están seguros si realmente es así. ¿Por qué? Porque no tienen el intérprete, no tienen el Espíritu Santo. A mí me habla y yo más o menos trato de deducir lo que quiere decir, pero no entiendo nada. Trato de hacer lo que puedo. Y eso es el romanismo, que por supuesto, al estar ciego, al no tener intérprete, la doctrina católica romana es totalmente falsa, porque no tiene el intérprete. Pero el verdadero cristiano, la verdadera iglesia tiene el intérprete, y la iglesia tiene que estudiar mucho, o sea, abrir bien los oídos y estudiar muchísimo y usar mucho la cabeza. Por eso el problema de la iglesia es la desidia, es la pereza para estudiar. Ese es nuestro problema como iglesia. Entonces, cuando nosotros rompemos con eso, con la desidia, y nos esforzamos por leer, por lo menos dijimos que leer, estudiar, memorizar y analizar son las cosas básicas para poder ir empezando a entender la sana doctrina, que no es otra cosa que un pulimiento. Nosotros entendemos, así como si fuera un carbón, que con el tiempo se transforma en un diamante. Nosotros nos entregamos a Dios y entendemos la doctrina, entendemos lo básico, que Cristo es nuestro Salvador, gloria a Dios.
y estamos felices y danzamos, pero después viene el tiempo del adoctrinamiento, el tiempo de la enseñanza, y es ahí donde el Espíritu Santo nos tiene que adoctrinar. Entonces es Él el que nos adoctrina y nosotros a la vez podemos adoctrinar. Es Él el que interpreta y a la vez nosotros tenemos que interpretar. Pero el intérprete y el maestro es el Espíritu Santo. Después nosotros podemos oficiar como maestro y como intérprete, porque ya fuimos adoctrinados en la interpretación y en la explicación de la palabra. Nosotros podemos explicar porque ya se nos explicó el Espíritu Santo y hay maestros que nos explicaron a nosotros la palabra. Entonces sí podemos interpretar y podemos explicar y enseñar la palabra, porque ya nos fue enseñado anteriormente. Así que lo vamos a dejar por acá y vamos a ver si podemos continuar más adelante con este tema. Que Dios les bendiga a todos.